Bien, buenas tardes. Vamos a seguir nuestro estudio de Romanos y siempre seguimos en el capítulo 8. El capítulo 8 es de los más importantes, por lo tanto tenemos que dedicarle bastante tiempo. Y de hecho nos quedamos en el versículo 14, pero quiero que todavía veamos, algunas cosas de este versículo, porque dice, versículo 14, Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que es la primera prueba del verdadero creyente. El verdadero creyente es creyente, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Aún así, esto pues al principio al menos no es tan perfecto, siempre se tiene que dar el crecimiento espiritual, como pasa en el caso de los corintios, ¿verdad? Ahí es el ejemplo principal, que teniendo dones y manifestaciones del Espíritu Santo, aún así eran cristianos creyentes carnales. Así les habla el apóstol Pablo. Ahora, lo que quería señalar al respecto de esto, ser guiados, es que muchas veces a nosotros o no le ponemos atención o se nos olvida cuál es la intención de esto, y es que todo ha cambiado. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu, entonces ya no estamos bajo la ley de la letra o la ley de Moisés, la antigua ley, ¿no? Y a veces vemos a Dios de esa forma, en ese sentido. Bueno, recordemos la ley, ¿no? Solo los 10 mandamientos: no matarás, no harás esto, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que así es y así sigue siendo Dios. Solamente diciéndonos, esto está mal, yo lo sigo haciendo y entonces tengo que pedir perdón. Y no aplicamos esto que dice versículo 14, que el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué? Porque el sentido de esto es de que el Espíritu Santo nos guía también a cambiar todas estas cosas, a transformar todas estas cosas. Dios no simplemente nos dice no hagas esto, o esto es incorrecto, o esto que estás haciendo está mal. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo que ver qué pasa, o lo más seguro es que entonces le doy sentido y ya que cometa el pecado, ya el Espíritu Santo después me redarguye de pecado y entonces yo me arrepiento. Pero ese no es el sentido de lo que está aquí. El Espíritu Santo conoce nuestras maldades, conoce nuestros pecados, conoce nuestras intenciones malas, nuestros errores, nuestros defectos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer? Guiarnos. Y eso es lo que no dejamos. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. El proceso es básicamente el mismo, como lo acabo de comentar. Sabemos que esto está mal, sabemos que esto le enoja al Señor, pero de todas maneras yo no puedo cambiar, entonces lo sigo haciendo. Y por supuesto que no sabemos cómo cambiar. Por supuesto que no sabemos cómo transformar nuestro corazón. Si nosotros no podemos, eso es Dios. Pero por eso es que nos ha dado el Espíritu Santo. Lo que no hacemos es seguir esa guía, seguir esa dirección del Espíritu Santo. Con esto no estoy abogando a aquello que es muy común ahora, aquello de Dios me dijo, Dios me mostró, para todo es Dios, a ver qué dice Dios. Porque lo que es cierto y es inevitable es que tenemos que entender que Dios no nos puede hablar en todo momento y en toda situación. Yo no me voy a postrar delante del Señor todos los días y Él me va a dar a mí su conocimiento, su comprensión, su entendimiento, y entonces yo voy a saber ya plenamente qué tengo que hacer ese día. Y lo mismo va a pasar al día siguiente. Eso no va a pasar, ¿por qué? Porque entonces todos los errores que yo tenga ya no van a ser mis errores, sino van a ser los errores de Dios. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy precavidos con respecto a los términos. Voy a orar y Dios me dijo y Dios me reveló. Es que eso hay que tener mucho cuidado. Es cierto que Dios muestra, pero no me muestra todo en todo momento. Él vive en mi corazón, sí, pero yo no soy como Él. Él está formando a Cristo en mí, por supuesto, pero todas mis decisiones no son de Dios. Muchas de mis decisiones son mías. Muchas de mis decisiones son a causa de mi maldad. Muchas de mis decisiones son a causa de cosas que yo vengo arrastrando todavía desde que era niño. Y entonces no puedo decir, esto es de Dios, porque vienen errores, vienen problemas y lo peor. Entonces el error es de Dios, ya no es mío. Entonces todos seguimos teniendo errores. Entonces lo que quería señalar ahí es tener ese equilibrio. Al decir que el Espíritu Santo nos guía, hay ciertas cosas las cuales el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, que dejemos de hacer, que dejemos de sentir, que dejemos de buscar, que dejemos de pensar, pero no es solamente no lo hagas, no lo busques. Él pone la palabra, Él inspira la palabra, Él toca el corazón, Él
Él también, así como nos redarguye de pecado, nos muestra, es que esto pasó, es que esto fue malo, es que esto es lo incorrecto. Y estas cosas hay que perdonar, y estas cosas hay que soltar, estas cosas hay que dejar de nuestro carácter. Pienso que el Espíritu Santo nos guía a través de ese mal. Reconoce nuestro mal, entiende nuestro mal. Y por supuesto, el mal nunca es permitido por Dios y no hay permiso para hacerlo malo. El punto es, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere encaminarnos. Sabe, por supuesto, que nosotros no podemos dejar de pecar. Entonces es ilógico que me diga, deja esto malo y ¿cómo lo voy a hacer? Para eso es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a guiar día a día a dejar de hacer eso malo, a dejar de buscar eso incorrecto, a dejar de desear esas cosas y ponerle atención a las cosas de Dios. Seguir el camino del Espíritu, que ya vimos, es el camino del Señor Jesucristo. Es el pensamiento del Señor Jesucristo. Es obedecer a los mandamientos del Señor Jesucristo. Ese es el camino del Espíritu. Y en eso entonces yo seré guiado, encaminado por el Espíritu Santo precisamente para cambiar, para que sea transformado. Entonces, Dios no solamente me perdona, que sí, me perdona, me redarguye de pecado cuando he pecado, por supuesto que sí, me sigue redarguyendo de pecado, pero también quiere ir transformando aquellas cosas que son incorrectas, quiere ir cambiando aquellas cosas que son incorrectas y es ahí donde nosotros no le dejamos. Es ahí donde nosotros no concebimos o no concebimos a Dios de esa forma porque entendemos que es como pasaba antes. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo hago y entonces ya solo tengo que pedir perdón y se acabó. La guianza, la dirección del Espíritu Santo es para transformación total. Entonces, si Dios me dice esto es incorrecto, me ha dado su Espíritu precisamente para que yo deje y que entienda y que me guíe y que me dé el poder, la templanza, el dominio propio, todas esas características para yo dejar de hacer eso malo. Eso es, de hecho, lo que la mayoría de creyentes no buscamos, ¿no? La dirección, la guianza del Espíritu Santo. Que entonces señalaba, con esto no quiere decir que todos los días vamos a recibir mensajes directos de Dios. En ninguna forma podemos pensar así porque entonces tenemos que considerar todas nuestras decisiones como decisiones de Dios. Y cuando vengan los errores y cuando vengan los problemas, entonces en realidad estamos diciendo que los problemas son de Dios y los errores son de Dios. No, somos seres muy complejos y por eso hemos recibido el Espíritu Santo para que tengamos una guía, para que tengamos una dirección y el Señor nos encamina en todo esto. Entonces, ahí sí, pasamos al versículo 15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Según los comentaristas, esta parte más se refiere a la situación de la ley, la situación de la esclavitud de la ley. Y precisamente el apóstol Pablo habla en ese sentido. La esclavitud de la ley, el dominio y la obligación. Hay que hacer esto, precisamente lo que comentaba. Hay que hacer esto o si no me enojo. Hay que hacer esto o si no la voy a pagar. Hay que hacer esto, me va a ir mal, ¿no? Básicamente ese era el sentido de la ley. Ahora nosotros ya hemos cambiado el sentido y estamos en una relación directa con Dios. Ahora, al estar en una relación directa con Dios, eso no quiere decir que el mal haya sido limpiado de por sí y dejó de ser mal. No quiere decir eso. Por eso tenemos la guía del Espíritu Santo precisamente para que nos encamine en esa transformación y en dejar de hacer eso malo que nosotros buscamos y deseamos. Ahora, el creyente ya sabiendo que debe dejarse guiar por el Espíritu Santo y no es transformado, pues obviamente no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, no se está dejando transformar por el Espíritu Santo y lo otro que aplica bastante es la fe. La fe tenemos que aplicarla mucho, bastante en todo esto. Y precisamente aquí solamente para dar un ejemplo, los creyentes todavía no entienden que esas cosas malas que hacen, que hacemos todos nosotros, ya están muertas. Ni siquiera lo creen. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza a hablar desde el capítulo 6 y lo repitió una y otra y otra y otra vez acerca de la muerte. Y es ahí en donde nosotros todavía no casa, no llega a nuestra mente, no llega a nuestra concepción la muerte en Cristo Jesús y que esas cosas malas que nosotros hacemos ya están muertas, son obras muertas, son obras inútiles, obras que ya no tienen poder sobre nosotros. Tenemos que aplicar la fe y solamente ese es un ejemplo. A veces los creyentes no aplican la fe todos los días. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿En temor a qué? En temor a
Tengo que cumplir esto porque si no, entonces me va a venir un castigo. Nosotros ya no vivimos así. Nosotros ya no tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que vivir en el sentido de honrar a Dios, glorificar al Señor, agradecerle, exaltarle en todo sentido, con nuestra alabanza, con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestra búsqueda de Él a través de la comunidad de la iglesia y en todo sentido agradar y ser agradables a Dios. Precisamente el apóstol Pablo entonces nos habla de la relación del creyente, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el Espíritu Santo, también de hecho le podemos decir el espíritu de adopción. ¿Por qué es el espíritu de adopción? Pues ya sabemos que el nuevo nacimiento viene a causa de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y lo que sucede con eso es que nosotros todos hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento viene con el Espíritu Santo y ya con eso nosotros recibimos esa calidad del Espíritu. No viene el Espíritu y después necesitamos necesitamos el nuevo nacimiento y después necesitamos otra unción, un mayor bautismo, una mayor bendición. No necesitamos ninguna de todas esas cosas. Al venir el Espíritu Santo, nosotros hemos nacido de nuevo, ya hemos sido bautizados en Cristo, el Señor Jesús está en nosotros, no necesitamos mayor cosa. No necesitamos otras promesas, no necesitamos otras revelaciones, ya tenemos eso. Lo que pasa es que tenemos que aprender a caminar en fe. Ese es el problema del creyente, empezar a caminar en fe. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La idea, pues hay muchos conceptos acá. Y van a encontrar muchísimos conceptos. La palabra Abba, que es una palabra aramea que usó el Señor Jesucristo, pues obviamente significa como papá, o tal vez un poco más en sentido tierno o en una forma de ternura, papito. Como no sé si han escuchado, o tal vez ustedes mismos le dicen a sus papás papayito, ¿verdad? Eso, en un sentido cariñoso, en un sentido tierno, padre. De hecho, Abba Padre es como decir papá, papá o papá, padre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido aquí? Tanto del apóstol como del Señor Jesucristo es el sentido de hablar del Padre Celestial como tanto el Padre Celestial, el Padre de toda creación, el creador de todas las cosas, el ejecutor de todas las cosas, quien decide todas las cosas y el dueño de todas las cosas, incluso Dios del Señor Jesucristo, ¿no? El Padre, de una manera honrosa y gloriosa y al mismo tiempo Abba, la palabra Abba, es una forma de hacernos entender que Él se ha hecho cercano a nosotros y nosotros nos hemos hecho cercanos a Él, ¿no? Entonces, los dos conceptos están ahí. La grandeza de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, la omnipotencia de Dios, eh, y que es Padre de todas las cosas, y al mismo tiempo la cercanía con Dios, la palabra Abba, la cercanía con Dios, que nosotros, para nosotros Dios no es un ser que o está en el centro del universo o está fuera del universo, un ser que nadie lo entiende, un ser que nadie lo conoce, y eso es obviamente en el caso del mundo, si creen que existe Dios, o sea, ni siquiera estoy hablando de los que no creen en Él, sino aquellos que creen que Dios existe, pero está demasiado lejos. No, nuestro Dios no está demasiado lejos. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios personal, un Dios que lo tenemos, no lo podemos tocar con nuestro cuerpo, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero es más palpable, más cercano que cualquier otra persona en nuestra vida. Ese es el sentido y ese es el concepto. Son dos conceptos, si se dan cuenta, y no es bueno olvidarse de uno o tomar solamente el otro. Hay que tomar los dos conceptos. La grandeza de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios y al mismo tiempo la cercanía de Dios. Si nos quedamos solamente con la cercanía de Dios, entonces tenemos, perdonen por así la palabra y la expresión, en un sentido un Dios barato, un Dios sencillo, un Dios poca cosa, un Dios que me aguanta todo y que simplemente no necesita o que no merece majestad, honor, gloria y honra. Y eso es precisamente cuando nosotros cortamos los conceptos. Bienvenida a las hermanas que se están conectando. Estamos viendo capítulo 15, perdón, el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos. Pues si tienen sus Biblias ahí. Haber recibido el espíritu de adopción. Nuevamente está en sentido pasivo.
Vean, es muy importante toda esta situación del lenguaje. Nosotros no recibimos el Espíritu, nosotros no tomamos el Espíritu, nosotros no nos apropiamos del Espíritu. Hemos recibido. ¿Quién nos da el Espíritu? Pues obviamente Dios. Y es siempre la expresión del apóstol Pablo cuando habla del Espíritu Santo de forma pasiva. Nosotros tenemos al Espíritu porque Dios nos lo ha dado. Y es por eso precisamente que en todo sentido le pedimos a Dios. Y es por eso tan importante la profesión de fe desde el principio. Pedirle al Señor que recibimos al Señor Jesucristo, que creo en el Señor Jesucristo y que le pido su espíritu, que lo ponga en mí, su espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque Él me va a guiar, el Espíritu de Dios me va a guiar. Y esa es la ley que tiene el creyente. Es muy importante. En otro pasaje el apóstol Pablo menciona esto de la ley del Espíritu o la ley de Cristo. Estoy bajo la ley de Cristo o la ley del Espíritu de Dios. ¿Qué es qué? Que me guíe. Todo creyente ha sido llamado a obedecer y a seguir al Espíritu Santo. Y ese es el propósito. Tiene que seguir y obedecer al Espíritu Santo. Pero no me gusta, tiene que hacerlo. Pero me cuesta, tienen que hacerlo. De hecho, lo dice el apóstol Pablo más que claro más adelante. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios y ha recibido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que le guíe, para que le dirija. No solamente es el sello, que es la señal, que es la marca, nuestra seguridad de salvación. La seguridad de nuestra salvación es tener al Espíritu Santo. La salvación viene por causa de, no de tener el Espíritu Santo, sino de la fe. Y es precisamente esa la razón por la cual es tan importante el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Les pregunto, ¿por qué? Para que piensen, ¿por qué da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Por la fe. Por la fe. El Espíritu Santo hace que nuestra fe persista, se mantenga, subsista. Él se da cuenta cuando ya nuestra fe está decayendo, si es que va a ser así. Él entiende cuando ya nos cuesta la vida, nos molesta, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas y entonces Él viene a darnos testimonio, sigue siendo hijo de Dios. Vemos muchas contradicciones en el mundo y eso es muy importante. En el mundo y en la vida vemos muchas contradicciones, vemos nuestras enfermedades y estoy seguro que han escuchado alguna vez algún creyente que dice como que el Señor está enojado conmigo, el Señor se ha olvidado de mí o alguna de esas cosas. Es porque vemos contradicciones. De hecho, más adelante el apóstol Pablo va a hablar sobre las aflicciones. Vemos muchas contradicciones en la vida que nos hacen pensar. Y por supuesto viene el tentador que nos quiere hacer dudar. El tentador es el diablo. Entonces, ya ves, Dios se ha olvidado de ti. De la misma manera como eran los amigos de Job, ¿se acuerdan? De los cuales el Señor se enojó. ¿Qué decían los amigos de Job? De seguro pecaste, de seguro ofendiste a Dios, de seguro lo molestaste en alguna forma y entonces por eso te vinieron todas estas cosas. No era ninguna de todas esas cosas, no era ninguna razón. Lo que pasa es que ellos eran tentadores, estaban siendo utilizados por el diablo, eran de tentación en su objetivo y en su propósito de hacer sentir mal a Job, por supuesto. Entonces, entre todos estos problemas, entre todas estas situaciones y vicisitudes de nuestra vida, la ventaja que tenemos es que tenemos al Espíritu Santo que constantemente nos está dando testimonio y especialmente en esos momentos de duda. Nos está dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y es muy importante entonces que le pongamos atención a Él más que a cualquier cosa. Y les diría yo, bueno, ilustra porque es algo que pasa en mi vida cuando hay enfermedad, cuando hay debilidad, cuando hay cansancio, cuando hay incluso ya desinterés, viene el Espíritu Santo, viene el testimonio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, no es en una forma mágica, ni en sueños, ni en visiones, sino a través de la palabra de Dios, porque es eso lo que usa el Espíritu Santo, precisamente para dar testimonio, y Él da testimonio de que soy hijo de Dios, lo cual es muy importante. Mi fe no se basa en cómo me va en la vida. Mi amor a Dios no se basa en qué es lo que Él hace para mí o cómo Él me cuida.
Por supuesto que me cuida y por supuesto que nos cuida a todos, por supuesto que nos bendice, por supuesto que nos da de su provisión, pero vienen problemas siempre para el creyente. Siempre vienen problemas para el creyente, pero tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio. Y ahí es entonces donde viene todavía una mayor seguridad. Yo no puedo decir que con mis males o con mis enfermedades o con mis dolores, pues me siento bien. Nadie se siente bien con el dolor. Nadie se siente bien con la enfermedad. Pero gracias a esos males he conocido mejor a Dios. Gracias a esos males me he acercado más a Dios. De hecho, gracias a esos males, cuando a veces me he tratado de alejar de Dios, Él me regresa, Él me toma de vuelta. Regreso a su camino y regreso a esforzarme por ser guiado por Él. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, esforzarnos por ser guiados por el Espíritu Santo, por seguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el camino, nos muestra la forma y nos muestra la forma para todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que esforzarnos en seguirle, obedecerle, caminar. Eso es. El Espíritu Santo nos guía incluso hasta la muerte, podríamos pensarlo así. Para muchos creyentes, para muchos mártires, ese fue precisamente el problema. No porque, perdón, no digo problema, sino fue la dirección a los cuales le llevó el Espíritu Santo. No porque al Señor no le interese el dolor o porque quería una muerte violenta y espantosa para muchas de esas personas, pobres personas que padecieron, pero al mismo tiempo fue una situación gloriosa en donde fueron guiados por el Espíritu Santo para exaltar, para que incluso en su muerte, en sus padecimientos, en sus sufrimientos, sirvieran de exaltación y de transformación. Ellos ya estaban transformados por el Espíritu Santo, pero gracias a su sacrificio, eso sirvió de precisamente transformación a otras personas. Si no estoy mal, es el apóstol Pablo que se tiene, y eso es nada más por tradición, no estamos seguros, pero se tiene por tradición que precisamente en el lugar en donde al apóstol Pablo lo decapitaron, ahí es en donde hizo su profesión de fe la persona precisamente que lo iba a decapitar. Se tiene, pero eso es por tradición. Otra tradición que se tiene es la de Telémaco. Aún así, no, se entiende que no fue solo Telémaco y por esa razón que se acabaron los juegos en el Coliseo Romano, pero Telémaco fue uno de los que llegó a Roma y entonces al estar en el circo romano y ver todo ese espanto, ¿no? Toda esa sangre, toda esa destrucción y matanza que tenía, entonces él saltó al circo romano tratando de detener a los gladiadores. Y entonces, ¿qué pasó? Mataron a Telémaco. Pero Telémaco era famoso, Telémaco era conocido y entonces sabían que era un hombre bueno, justo, honorable, digno. Y entonces al ver eso, la gente tuvo, ¿qué? Recargo de conciencia, malestar. Y entonces desde ahí se toma en cuenta que se olvidaron y que se hicieron ya a un lado, se dejaron de tener ya los juegos de circo de Roma, ¿no? En el circo romano. Son importantes todos esos ejemplos. La muerte, pues obviamente el Señor no quisiera la muerte de ninguno de sus hijos, ni ninguna situación violenta de todas las que pasan en esta vida, pero muchas veces es necesario eso precisamente para el testimonio. Vemos la situación de Casiodoro de Reina, por ejemplo, el traductor de nuestra Biblia, la cual estamos utilizando y que por supuesto fue revisada más adelante, pero el traductor, Casiodoro de Reina, tuvo que padecer una vida de mucha escasez, huir, salir de su país, de España, porque la persecución con la Inquisición era gravísima. Entonces, Dios no quería que sufriera, pero es irremediable este mundo. Precisamente, ¿por qué? Porque odian la presencia de Cristo. Es muy importante esto. El apóstol Pablo empieza a hablar acerca precisamente de los padecimientos del creyente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es muy importante porque el Espíritu es constante en este testimonio. Es muy importante, aunque nuestros pensamientos empiecen a desviarse. No conozco. Cada quien tiene su propio pensamiento, su forma de pensar. Cuando afrontamos la muerte es algo muy especial, muy fuerte para nuestra vivencia. Saber que la muerte está ahí y que muy probablemente yo ya no paso un día más. Es algo muy violento para nuestra conciencia, pero ahí está el Espíritu Santo constantemente dando testimonio de que somos hijos de Dios. La enfermedad es otra situación, los problemas en el hogar también es otra situación, la situación de la soledad también. Estoy solo, estoy
No hay interés de nadie por mí, pero el Espíritu Santo está ahí siempre, constantemente dando testimonio, sabiendo de que sí somos hijos de Dios, de que somos amados, que hemos sido adoptados. ¿Y por qué hemos sido adoptados? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Porque nos ha entregado a su Espíritu para que esté en nosotros. Versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, aquí el condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, es algo que a mí me hace pensar mucho. Este versículo, si es que padecemos juntamente con Él, pues casi da a entender el apóstol Pablo como que entonces tenemos que sufrir y tenemos que padecer dolores, ¿no? Y entonces nuestra vida, mientras más dolor y mientras más sufrimiento, más vamos a heredar o mejor herederos vamos a ser. Es un poco la expresión que da a entender acá el apóstol Pablo y obviamente se ha malinterpretado precisamente en ese sentido. Lo bueno es de que no es así. Cuando ya vemos el compendio del Evangelio, todo lo que es y de todo lo que se trata, de lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Si somos guiados por el Espíritu Santo y conforme a lo que ya vimos, el Espíritu Santo está formando en nosotros, pues el Espíritu es el Espíritu de Cristo, está formando en nosotros a la persona de Cristo, hace que Cristo viva en nosotros, pues por ende vamos a padecer de la misma manera como lo hizo Cristo. Lo que está haciendo el Espíritu Santo no es guiarnos al dolor y al sufrimiento. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es guiarnos a ser como Cristo, a parecernos a Cristo, a reflejar a Cristo, a manifestar a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el mundo odia a Cristo, que el diablo quiere detener a Cristo. Lo mismo que pasó en el Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio. Por supuesto, nosotros no podemos ser así con esa majestad que tuvo el Señor cuando estaba en esta tierra. Pero aún así, el diablo lo que quiere es detener nuestro testimonio, detener nuestra forma de vida, hacernos sufrir, hacernos padecer, precisamente para que dejemos a un lado todo el testimonio y que no haya salvación para otras personas, no haya restauración, no haya bendición para otras personas. Ese es el problema del creyente, que el creyente al compartir el evangelio no solamente está compartiendo la vida eterna, lo cual es maravilloso y preciosísimo, está compartiendo la transformación de esas personas, la transformación de sus hogares, la transformación de un pueblo, de una aldea o incluso hasta de un país, como lo acaba de mencionar con Telémaco. El circo romano dejó de ser. Ya no hicieron más aquello de los gladiadores y de todas esas cosas, se acabó. Y solamente se toma en cuenta de que muy probablemente no fue solo Telémaco y por eso que se acabó ya lo del circo romano, sino también otros cristianos, que de seguro sí, porque el circo romano fue responsable de matar y asesinar a muchísimos mártires del Señor Jesucristo. Ahora, como creyente, se defendió como los humanos naturales, los creyentes que iban al circo romano, los creyentes que los ponían en las calles de Roma y entonces los ataban y entonces les echaban aceite y les encendían precisamente para que iluminaran las calles. ¿Ustedes creen que ellos maldecían, odiaban a las personas, mostraban precisamente el valor de Cristo, la fortaleza de Cristo, como hizo Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y obviamente todo esto evoca precisamente al primer mártir de la iglesia, Esteban, ¿no? Que precisamente esas fueron sus palabras: perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. El creyente ha dejado su sujetarse precisamente a esta vida, ha dejado su forma de ser de esta vida y ha dejado su conciencia, su concepción, su entendimiento. De eso nos habla el capítulo 2, el apóstol Pablo, que tenemos que cambiar nuestra mente. Ese es el problema del creyente. El creyente no cambia su mente, no transforma sus pensamientos. Y en este caso se da una muy mala interpretación. Entonces, tengo que sufrir para ser coheredero con Cristo. Ah, bueno, entonces solo los santos, solo los supersantos, o sea, solo los mártires van a ser herederos con Cristo. No, lo que pasa es que el creyente por naturaleza siempre va a sufrir. Siempre va a sufrir si es verdadero creyente. Y si es guiado por el Espíritu Santo, va a reflejar la persona de Cristo y eso entonces lo que significa es que será odiado por el mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos da precisamente sus principios de vida.
Él sabía que su iglesia no solamente sería, llamémosle universal, aunque no quiero con esto, aclaro, dar el sentido del catolicismo, ¿no? Catolicismo significa universal, ese no es el sentido, me refiero a una iglesia de todas las culturas. Por eso el Señor no puso una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de ser, un idioma. El Señor no puso un idioma. Se alejó por completo del hebreo, habló el arameo y precisamente la escritura fue en griego. Entonces, él no puso ningún precepto. El único precepto que tiene creyente es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero él sabía, el Señor sabía que su iglesia sería perseguida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él sabía que el diablo iba a pelear contra su iglesia en todo momento. Él sabía que el mundo pelearía contra su iglesia en todo momento y contra su testimonio. Y esto significaba la muerte de los creyentes. Entonces, aquí no es el punto de que yo como creyente y cada una de ustedes tiene que reflexionar. Bueno, entonces estoy sufriendo por Cristo, entonces tengo que sufrir más por Cristo. No, tengo que parecerme más a Cristo. Tengo que vivir más como Cristo, tengo que pensar más como Cristo, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿eso significa que voy a sufrir? Lo más seguro es que sí, porque el Señor, el Espíritu Santo, me va a guiar siempre a enfrentarme contra la maldad humana a través de su palabra, a señalar los problemas y los conflictos que las personas deberían cambiar, por supuesto, yo reflejando, no porque yo esté juzgando, sino porque yo estoy reflejando a Cristo. Las personas entonces van a ver esa santidad, van a ver esa pureza, van a ver eso y, dice el apóstol Pablo, para algunos nosotros somos grato olor de vida en Cristo Jesús, pero para otros, para los que se pierden, nosotros somos olor de muerte para muerte. El Señor Jesucristo sabía que los creyentes seríamos odiados, ese es el punto. El creyente que no es odiado, pues diría yo, revise si se deja guiar por el Espíritu Santo. El creyente que no es dejado por los amigos o desinteresado por los amigos, revise. Revise si es guiado por el Espíritu Santo, si está siendo guiada por el Espíritu Santo. Es el propósito de cada quien. Ahora, si el creyente es guiado por el Espíritu Santo, refleja a Cristo, lo cual es algo maravilloso, se viste de Dios, o como dice el apóstol en Efesios, empieza a tener la plenitud de Dios adentro de su ser, entonces siempre tendrá conflicto, siempre tendrá problemas, siempre habrá dificultades. Siempre se levantará el enemigo en contra de él, en contra de ella, y querrá incluso, mejor, si puede, matarle. Pero nosotros tenemos que sufrir todas las cosas como las sufrió Cristo. Hablar como Cristo, pensar como Cristo, ser como Cristo y por supuesto cuando llegue el momento de sufrir, porque todos vamos a sufrir, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los creyentes entonces vamos a heredar la misma herencia de Cristo. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir eso? ¿Qué les hace desear eso? Pues para el apóstol Pablo empieza entonces con una exaltación en este momento. El apóstol Pablo muchas veces en sus escritos, no sé cómo llamarle, será una elevación poética, aún así decir eso pues se dejaría a un poeta formal del mundo. En cambio, el apóstol Pablo pareciera que tiene una elevación espiritual, una elevación celestial. Y el apóstol Pablo entonces empieza a darnos esta convicción de la eternidad, que es muy maravillosa. Juntamente con él seamos glorificados. Y entonces dice versículo 18, pues tengo esta seguridad. Estoy absolutamente convencido. Eso es lo que significa. Que las aflicciones de este tiempo presente, no importa lo que esté sufriendo, piensen en eso. No importa lo que esté sufriendo, no importa lo que haya sufrido, no importa lo que va a padecer hasta el final de su vida. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No se pueden comparar. No son igual. Ni por supuesto son mayores. No pueden alcanzar la grandeza. A eso es a lo que se refiere. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Tomando lo que estaba hablando sobre el versículo anterior, los sufrimientos son inherentes para el creyente si obedece y si sigue al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a ir y siempre va a guiarnos hacia lo que es contrario al mundo. Ya lo vimos en Gálatas. En Gálatas vimos los deseos de la carne son contra el Espíritu, los deseos del Espíritu son contra la carne y ambos se oponen entre sí. Y el creyente que oye a uno y que oye al otro tiene conflicto. Al final tiene que decidir, y si es creyente, tiene que decidir al Espíritu Santo y tiene que dejar el mal. Y por supuesto, esto lo verá al mundo y entonces le señalará. Vendrán los problemas, vendrán las dificultades, vendrán las situaciones, porque señalamos al mundo. Acuérdense que para qué vino el Espíritu Santo, para darle testimonio al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice el Señor Jesucristo. ¿A través de quién? A través de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a quién nos usa? A nosotros. Así que el mundo no se va a enojar contra el Espíritu Santo, se va a enojar contra el creyente. No se trata que el creyente no puede tener amigos, del mundo, pero si es verdadero creyente tiene que darles testimonio de la verdad. Y la verdad es difícil, muy, muy difícil. Y veo que la verdad es difícil incluso para muchos creyentes. El hecho de entender de que, perdonen, sus familiares, si no conocen a Cristo, terminan en condenación. Eso debería apresurarnos, no debería enojarnos, no debería molestarnos, debería apresurarnos, debería obligarnos, debería impulsarnos a hacer y a ser guiados por el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo tiene también como propósito guiarnos a nuestros seres queridos, guiarnos a nosotros para que le hablemos a nuestros seres queridos, para que guiemos a nuestros seres queridos a los pies de Cristo. Ese es un propósito que tiene Dios, pero nuestros seres queridos no son salvos porque nosotros somos salvos. Eso jamás va a pasar. Eso jamás es tomado en cuenta. Somos salvos porque somos conocidos por Cristo y Él anotó nuestros nombres en su libro, en el libro de la vida. Pero esa es la única razón. La verdad duele. La verdad es difícil. No somos salvos porque levantamos la mano, porque las personas levantan la mano, o porque fueron creyentes por un año, o porque fueron creyentes por 3 años. El creyente tiene que ser creyente para toda la vida si tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se sale y de ahí regresa y de ahí se sale otra vez y de ahí regresa. El Espíritu Santo está y si está es para siempre. Entonces, no son comparables las aflicciones porque si seguimos el camino del Señor Jesucristo vendrán aflicciones, por supuesto que sí. Tal vez nos quedemos solos, tal vez nos quedemos sin dinero, como le pasaba al mendigo, capítulo 16, a Lázaro, perdón, en el capítulo 16 de Lucas. Él por la justicia fue que quedó así. Por supuesto, el Señor no nos da toda la historia de Lázaro, de la misma manera como no nos da toda la historia del rico, pero nos hace entender, el rico no tenía compasión, el rico aplastaba, el rico oprimía. Ese es el sentido, por eso es que Lázaro estaba como estaba, precisamente oprimido por el rico. Pero Lázaro, por causa de la justicia, por causa de la obediencia, es que estaba como estaba. Y a veces toca así. A veces ese es el punto. Vean las aflicciones del apóstol Pablo. Y qué mejor que considerar las aflicciones del apóstol Pablo. En su gran mayoría, el apóstol Pablo la pasó en la cárcel. En la cárcel, enfermo, con problemas. Y una cárcel no como las de ahora, que tiene al menos un poco de derechos humanos. En aquel entonces no. De hecho, se da testimonio acerca de Ignacio de Antioquía, que cómo era muy maltratado precisamente por los soldados romanos, porque en ese entonces no existían derechos humanos, no existía ninguna cosa. En la tradición, con respecto a Ignacio de Antioquía, dice, mientras más amable era el prisionero y trataba mejor a los guardias, peores eran los guardias. Es parte de la tradición que simplemente nos ilustra cómo era aquel tiempo. Y en ese tiempo el apóstol Pablo precisamente era prisionero, pasando años prisionero, incluso ya siendo anciano. Pasó en prisión. Los sufrimientos del creyente no son solamente a golpes, no son solamente con enfermedad. Los sufrimientos del creyente puede ser la prisión de su cuerpo también.
Esos pueden ser los sufrimientos del creyente. Y en esos sufrimientos, como pasaba con el apóstol Pablo, y esto es muy importante señalarlo, en esos sufrimientos tenemos que manifestar y revelar a Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo. Lo cierto es, como dice el apóstol en Filipenses, mis prisiones han venido a ser ¿qué? Patentes. Se han dado a conocer. Entonces, el preso seguía sirviendo a Dios y probablemente podríamos decir, sirvió más a Dios, en el sentido de que se publicó más el evangelio. Su fama fue mayor porque estaba en la prisión. Pero él tenía que, o sea, está bien, es bonito pensar, bueno, ya se está multiplicando más el evangelio, muchos hermanos en Cristo están tomando fuerza y están tomando ánimo para seguir y obedecer al Señor. Sí, qué bonito, ¿no? Pero, y será bonito para el apóstol Pablo ahí en medio de la cárcel, en esa situación. No sabemos cómo estaba de comida. De hecho, también aparece el apóstol Pablo mencionando, han mandado para mi cuidado, para mi sustento, porque también el apóstol dependía de que las iglesias le mandaran algo. ¿Qué iba a hacer adentro de la cárcel? Sufrimiento, padecimiento. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo el plan de Dios, obedeciendo al Espíritu Santo. Yo no sé cuál es el plan de Dios para ustedes y nadie se los va a decir, pero por eso es que han recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro mostrando, está dentro guiando, está dentro revelando. Con esto nuevamente aclaro, no quiere decir que en todo sentido y en toda situación Dios le va a hablar. Señor, ¿qué autobús tomo? ¿Este o aquel? Y Dios me va a decir tal otro. No, Él no lo va a hacer. Él me va a guiar en general, en sentido de mis sentimientos, en sentido de mi corazón. Que precisamente también yo achaco un poquito esta situación de que el Señor me guió y el Señor me reveló y el Señor me dio visión y el Señor me dio todas estas cosas. ¿Por qué el Señor no le da visión de que trate mejor a su familia? Da visión para tener riquezas, para tener fama, para tener diferentes cosas y bienes materiales, pero aparentemente el Señor no da visiones ni da sueños para tratar mejor a la familia. Entonces, ¿de qué le sirve? Exacto, es una especie de llamar la atención a las cosas y a la realidad, ¿verdad? Las aflicciones de este tiempo, consideren, y esto es algo que debería marcar y guardar, y guárdelo usted en su mente en todo momento. Por favor, las aflicciones de este tiempo presente, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy padeciendo hoy, lo que yo voy a padecer mañana, todo lo que yo he sufrido en mi pasado, no se compara con la gloria que se va a revelar en mí, con la gloria que se va a manifestar en mí, con lo que Dios tiene preparado para mí. Para todo eso glorioso y para todo eso maravilloso, ¿será que entonces tengo que pasar todas estas aflicciones, sufrimientos? Que eso, aflicción, la palabra aflicción significa sufrimiento, ¿no? Padecimientos, problemas, complicaciones. Pues está bien. Pienso que es eso lo que vamos a decir cuando estemos ya delante del Señor. Y eso que todavía no viene la glorificación de nuestros cuerpos. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, vamos a entender. Está bien pasar todos estos males y complicaciones precisamente con tal de revelar al Señor Jesucristo y poder estar delante de Él. ¿Habrá valido la pena? ¿No? Él es el que quita todo sufrimiento, el que cambia la mente en baile. Él es el que transforma todas las cosas, porque por Él, por su presencia, por su gloria, por lo que Él tiene preparado para nosotros, para la herencia. Y eso es muy importante, herencia. Herencia, ¿qué es una herencia? Una herencia no es algo como lo que tenemos hoy. Específicamente no hablo con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la primicia de nuestra herencia. Pero lo que tenemos hoy, una casa, ¿no? Las posesiones, los bienes, hoy están y mañana ya no están. Tal vez nos las quitan, tal vez las regalamos, se descomponen, se arruinan y el Señor precisamente nos habla más que claro de todo eso. Nuestra herencia es eterna, gloriosa, somos coherederos con Cristo y el Señor Jesucristo heredó todas las cosas. Nosotros somos coherederos con Él, pero tenemos que caminar el camino de Él. Esto es muy importante y también señalo esto porque
Como digo, se da la mala interpretación. Hay algunas religiones que dan mala interpretación de que entonces tenemos que sufrir y sufrir y sufrir y mientras más sufrimos, entonces más cerca de Cristo vamos a estar. Ese no es el sentido del apóstol. El sentido del apóstol es, estamos sufriendo ahora por causa de Cristo. Y aunque no sea que por causa de Cristo directamente usted esté sufriendo hoy, de todas maneras, con la persona y la revelación de Cristo manifestada al mundo, es que usted tiene que sufrir y padecer en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si usted tiene enfermedad hoy, en lugar de decir, ¿por qué, Señor? En lugar de decir, te has olvidado de mí, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y todas estas cosas, glorifique a Dios con esa su enfermedad. Exalte a Dios con ese su dolor y con ese su padecimiento. Que la gente muestre, mejor dicho, perdón, que la muestre, que la gente vea, que la gente entienda, que la gente pueda conocer la luz de Dios en su vida, la transformación del Señor Jesucristo en su ser. Y que para usted los sufrimientos son poca cosa, los padecimientos son poca cosa. Los padecimientos básicamente no son nada. ¿Por qué? Porque tiene al Señor Jesucristo en su vida y en su corazón y nada más es tan valioso como eso. Él jamás nos va a dejar porque tenemos el testimonio del Espíritu. Nosotros no jamás podemos pensar así como le trataban de decir a Job, es que tú pecaste, es que de seguro Dios está enojado, es que molestaste a Dios de alguna forma. Nosotros no podemos pensar eso porque tenemos el testimonio constante del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo quiere guiarnos en todo sentido, incluyendo esto en lo malo que hacemos. Quiere guiarnos. Yo no puedo dejar de hacer esto mal. Bueno, el Espíritu Santo lo tengo para que me guíe, para que vaya paso a paso, para que vaya día a día, hasta que suelte y deshaga completamente ese mal que pueda hacer yo en mi vida o que pueda estar atacando, afligiendo mi vida. Y el apóstol Pablo nos da estas revelaciones precisamente con respecto a la eternidad, a la naturaleza y a la creación misma. Dice versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa, la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y él da un poco, una pequeña explicación de esto, precisamente versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma completa está esperando precisamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, en este sentido, no podemos pensar que los hijos de Dios vayan a hacer alguna transformación. Es decir, está hablando de la venida de Cristo. Porque cuando sea la venida de Cristo, entonces será la manifestación de los hijos de Dios. De esto nos habla un poco más el capítulo 3 de Colosenses. Es muy importante. Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros os manifestaréis con él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Nuestra vida, nuestra verdadera vida, quién somos verdaderamente, está escondido en este momento con Cristo en Dios. Cuando sea el momento entonces de la manifestación, la revelación de los hijos de Dios, es entonces cuando viene toda la transformación. El Señor Jesucristo viene a la tierra, viene la nueva Jerusalén, viene nuevos cielos, nueva tierra, la transformación de todas las cosas y obviamente someter a todos los enemigos debajo de sus pies. El apóstol Pablo nos está hablando del fin de los tiempos. La creación misma está esperando y tiene el anhelo de la venida del Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir que la creación, y entiendo que el apóstol Pablo no está hablando acerca de que la creación tiene fe, porque está hablando acerca del anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, pero solamente tomen en cuenta que la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios y el mundo no sabe nada de la manifestación de los hijos de Dios. No le importa saber nada de la venida del Señor Jesucristo. No le interesa saber nada acerca de la fe, del arrepentimiento, de la transformación de pecado, la justificación y todas estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Es un concepto muy interesante porque la creación, la cual decimos, bueno, no tiene alma, los animales no tienen alma, decimos, tienen espíritu de vida, como dice Génesis, pero ellos están aguardando, tienen el anhelo, tienen el deseo. Son conocimientos muy especiales y son conocimientos muy profundos. No podemos decir que tienen fe.
No podemos decir que tienen fe porque no podemos categorizarlo de esa manera, pero ellos anhelan y el mundo detesta a Dios. Y siguen su camino de destrucción. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? El ser humano no cree, no quiere creer precisamente por eso, porque no quiere creer. Como dice el Señor Jesucristo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el fin. O sea, la tierra, el universo, el anhelo de toda la creación es que ya se manifiesten los hijos de Dios precisamente para que todo el plan de Dios se cumpla y todo lo perfecto venga. Y entonces se reviertan todas las maldiciones, tanto maldiciones dadas precisamente por el pecado y por supuesto las maldiciones del pecado que sigue después. O sea, y ahí es donde entra el diablo tomando, vemos desde el tiempo de Caín, por ejemplo. Vemos el diablo tomando a Caín, ¿para qué? Para que se levantara contra su hermano. Vemos al diablo tomando a Nimrod precisamente para que hiciera toda esta situación de la Torre de Babel. Todas esas cosas son del diablo. Y vemos ahora precisamente toda la situación del mal, narcotráfico, masonería, sociedades secretas, sacrificios humanos, satanismo y todas estas cosas de desviación que sí, definitivamente son creaciones del diablo. Lo que menciona el apóstol Pablo en Efesios 2, la corriente de este mundo que sigue al príncipe de la potestad del aire. Ahora, el diablo no tiene influencia específica sobre los animales. Todas estas vinieron a ser maldiciones o situaciones que se dieron y que fueron necesarias, obligadas por Dios, precisamente para que la vida, esta llamémosle descompuesta o corrupta, como aparece ahí, se pudiera llevar. Imagínense si los leones no comieran. Gacelas, cebras, ¿qué pasaría? Uno piensa, bueno, bonito, pero ¿y qué pasa con las cebras, con las gacelas? Estaríamos llenos, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor permite todo esto? Permite todo esto en el mundo para que haya un equilibrio. Pero esa es la corrupción. El propósito de Dios es mayor. Y de hecho, por eso vemos, y es lo que nos indica Isaías cuando dice, el el lobo y el cordero habitarán juntos, dormirán juntos. Y de hecho menciona algo sobre un niño les apacentará, ¿no? Entonces, hablando de que ya no habrá más guerra, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más esa lucha de muerte, esa lucha cruenta, esas cosas ya no existirán. Es a eso entonces a lo que se refiere el apóstol Pablo. El anhelo de la creación es regresar, o mejor dicho, ya llegar a esa libertad gloriosa, maravillosa. Cerrar ese paréntesis. Podría decirse así, de esa manera, cerrar el paréntesis, ¿verdad? Y obviamente también interviene ya el dominio del diablo sobre los reinos del mundo, sobre los poderes del mundo y sobre sus planes. Aparece en Daniel una parte con respecto al anticristo, no lo vamos a leer, pero aparece una parte con respecto al anticristo y dice, pensará en cambiar los tiempos. Y es que el diablo sabe perfectamente que está derrotado, pero él pensará cambiar los tiempos, ¿no? Pensará cambiar los tiempos. Y es precisamente él quien estableció este reino de muerte para muerte, que es lo que destruyó el Señor Jesucristo con su muerte. Eso lo menciona también el escritor en Hebreos. La muerte fue destruida precisamente ¿por qué? Por medio de la muerte de Cristo, ¿no? Y el diablo tenía ese imperio de la muerte que era el que dominaba al ser humano y que nos sujetaba a todos bajo esclavitud, a todos nosotros, la esclavitud del pecado. Ahora, la creación podríamos decir, sigue siendo fiel a Dios. Lo que pasa es que fue sujeta a vanidad y fue sujeta a corrupción. ¿Qué es lo que menciona versículo 20 y lo que menciona versículo 21? La corrupción, o sea, la muerte. Todo será destruido, todo se va a acabar, todo se va a terminar. Y con eso pueden verlo en cualquier situación, lo vemos en las células, lo vemos en el mundo cuántico, o si quieren llamarle el universo cuántico, y por supuesto también lo pueden ver en las constelaciones, ¿no? Entonces vemos versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nuevamente la expresión no nos indica de que, imagínense, ¿no? Pensar cada perro está gimiendo, cada gato está gimiendo hacia Dios. El apóstol Pablo toma en general el gemir de toda la creación precisamente hacia el estar anhelando y al esperar la venida.
del Señor Jesucristo, ¿no? Y casi nos da a entender, según el versículo 22, nos da a entender que esos solamente son dolores de parto. Esos son dolores de parto. Es como que la creación misma fue sujeta a vanidad precisamente por Dios para lo que va a venir después. Entonces, nosotros estamos sufriendo ahora y este sufrimiento, es que aquí las palabras son un poco complicadas porque no nos estamos ganando nada. La herencia ya la tenemos. Es muy interesante el pasaje porque si alguien lo malentiende, se desvía. Si alguien lo malentiende, se desvía. Entonces, no es que con nuestros sufrimientos estamos ganando nada. Nosotros estamos en este momento en los dolores de parto. Los dolores de parto, ¿por qué? Porque viene un reino glorioso que se está gestando. Entonces, la forma de comparar del apóstol Pablo es muy interesante precisamente en eso. Digamos, una madre, una mujer tiene sus dolores de parto y con eso paga a su hijo o a su hija tenerlo, pero sabe que es el precio. Sabe que es el precio, es por eso que está la comparación. Y sabe que viene su hijo o su hija, dependiendo que sea, si ya sabía o si no va a querer saber, pero entonces sabe que viene su hijo, sí, pero tiene que sufrir. Tienen que venir los dolores. Tiene ese momentito de sufrimiento. Tiene ese momentito de malestar. Pero es necesario para qué? Para que venga. Entonces el apóstol Pablo compara en este sentido precisamente todo este gran evento, el evento de nuestra exaltación y el evento de la transformación y reforma de todo, de todas las cosas. En el sentido de que ahorita estamos en dolores de parto. Ahorita estamos en los dolores de parto. Y tenemos que pasar por estas cosas. Tenemos que sufrir por estas cosas de la misma manera como una mujer tiene que sufrir sus dolores, tiene que pasar por sus dolores de parto para poder tener a su hijo. Si no quiere pasar por los dolores de parto, entonces no tendrá a su hijo. Y entonces tenemos que verlo de esa manera. Nosotros entonces estamos sufriendo en este momento precisamente. ¿Por qué? Porque por lo que viene después. No porque lo vayamos a pagar y porque mejor así sufrimos más, entonces más glorificado. Es que ni siquiera sabemos la calidad o cantidad de nuestra herencia. Nuestra herencia es inmensa, inconmensurable. No es una ciudad. Yo diría ni siquiera es un sistema solar, es muchísimo. Hay galaxias y galaxias y nubes de galaxias y todas estas cosas estarán al servicio del creyente, de todos los creyentes. Para nosotros es el universo, para nosotros son los otros planetas, para nosotros son todas las cosas y toda la creación estará a nuestro servicio. Y eso podría indicar también a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice los hijos de Dios, manifiesten los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación regresará a nuestra obediencia, llamémosle así, precisamente con el dominio que Dios le había dado a Adán. Lo perdió por causa del pecado, pero eso va a regresar a causa de que nosotros somos coherederos con Cristo. No porque nosotros lo ganamos, lo ganó Cristo y a nosotros nos hizo coherederos. Pero es necesario para lo que viene, es necesario para lo que vamos a hacer, es necesario el dolor de parto como en una mujer, y el dolor de parto es estos sufrimientos que tenemos. De la misma manera, así como para la creación será algo glorioso, lleno de Dios. El trono de Dios vendrá a estar en esta tierra y como lo sabemos en el libro de Apocalipsis, y Dios mismo estará ahí. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, no necesitará templo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí y no necesita templo. ¿Cómo será el universo? O lo que menciona el apóstol Pablo en los últimos capítulos de Corintios. Cristo viene a dominar todas las cosas y a sujetar todas las cosas a sí mismo, y él mismo después se sujetará a Dios para que Dios sea el todo y en todo. Son expresiones del apóstol Pablo muy profundas, muy grandes, muy eternas. Para que Dios sea el todo y en todos, para que Dios llene toda la creación, para que Dios alcance toda la creación, para que Dios domine toda la creación, y nosotros seremos entonces los administradores por ser coherederos con Cristo. Esa es la expresión. Pero para que eso se dé, tienen que dárselo los dolores de parto. Los dolores de parto es lo que ahora estamos viendo.
lo que ahora estamos viendo. Entonces no tenemos por qué sufrir con respecto a la creación. Por supuesto, hay que, por cuestión moral, ser precavidos, guardar el medio ambiente, pero, hermanos, el Señor viene a transformar todas las cosas. Y todas estas cosas que nosotros estamos viendo son dolores de parto. Que el mundo se va a acabar, que el agua se va a acabar, que ya no habrá más agua dulce y que todas estas cosas serán restablecidas por el Señor en su venida, por supuesto. Y no solamente será restablecido todo, sino será mejorado. No, no nos sujetemos pues entonces a la situación y al sistema de ahora. Los animales dejarán de comerse a sí mismos, habrá un nuevo sentido, una nueva forma de ser, ya no habrá falta o necesidad de la violencia. Todas estas cosas van a cambiar en toda la creación. De hecho, hasta dicen que nuestra galaxia se va a golpear contra la galaxia de Andrómeda, entonces va a ser una hecatombe terrible. Pero todas estas cosas ya serán dominadas por Dios y nosotros seremos sus administradores por ser coherederos con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, y entonces es entonces donde regresamos al versículo, pues tengo por cierto, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. El apóstol Pablo nos está dando la imagen. ¿Qué ha perdido usted acá? ¿Qué han perdido los creyentes acá en esta vida? Podemos pensar y podemos enlistar varias cosas. Bueno, la vida, pero no solo la vida. Hay quienes pierden sus casas, hay quienes pierden a su familia, hay quienes pierden sus bienes por causa de Cristo. Lo han perdido a lo largo de los años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Este momento es necesario, es el momento de aflicciones nada más. Después viene el momento de la exaltación y la glorificación. Después viene el momento en donde todas las cosas sean restablecidas, transformadas, sujetas a Dios y nosotros seremos coherederos junto con Cristo. Algo muy importante con respecto a esa palabra coherederos, y con esa termino. ¿Qué pasa con esa palabra coherederos? Me tengo que sujetar a Cristo. Tenemos que estar sujetos a Cristo. Tenemos que obedecerle. Ese es el principio de todo creyente y es a eso a lo que nos lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos lleva a otra cosa. Estamos aquí y existimos ya para servir al Señor. La herencia la ganó Cristo y me ha hecho a mí coheredero, obviamente, para hacer lo que Él dice. Para su reino, para su gloria, para su exaltación. ¿Por qué nos cuesta? Y pensamos que entonces eso va a venir hasta que yo muera. ¿Por qué vamos a esperar? ¿Por qué esperamos en nuestro concepto? Lo que quiero decir es que consideremos nuestra vida hoy para servir al Señor. Ese es nuestro fin. Sea quien sea, cual sea su situación, sin importar lo que piense, sin importar lo que tenga, sin importar lo que perdió, sin importar lo que ya no es. Tal vez ya no es esposa, tal vez ya no es esposo, tal vez ya no es padre, tal vez ya no es madre, pero sigue y siempre tendrá esa función, esa obligación, ese lugar en la eternidad, que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores.